Mañana empieza el Europeo Sub-21 para Ander Barrenechea y para Ion Pacheco. Mañana empieza el Europeo Sub-21 para dos canteranos de Zubieta que buscan recuperar el cetro europeo que consiguieron Igor Zubeldia, Mikel Oyarzabal y Mikel Merino también como jugador de la Real, no en la anterior edición, sino en la de 2019, justo antes de la pandemia. Vamos con un vídeo en el que os voy a explicar por qué mañana empieza un torneo que tenéis que ver y por qué mañana empieza el torneo fetiche de Zubieta. Ahora voy con los datos porque son muy sorprendentes. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Mañana empieza un torneo que a mí personalmente me gusta mucho, que antes me dejaba un poco a deber porque con 8 equipos eran muy poquitos, pero que ya son 16, ya tiene el formato de la anterior Eurocopa. Antes era muy de matar o morir, tenías un resbalón y ya no tenías margen de reponerte y de ganar prácticamente, aunque sí que es verdad que la selección de Oyarzabal, Zubeldia y Merino lo hizo después de perder el primer partido, pero lo normal era que el Sub-21 no permitía ningún tipo de errores, y ahora con 16 se permite alguno que otro. Vamos a recuperar la normalidad porque en el de 2021 es verdad que la Real tiene dos jugadores convocados, como son Ander Barrenechea y Martín Zubimendi, pero ese europeo de 2021 se juega en dos etapas diferentes. En el parón justo antes de la final de Copa, en la que sí que está Barrenechea con Martín Zubimendi, y al finalizar la temporada cuando ya no está Ander Barrenechea convocado, pero sí Martín Zubimendi, y llega hasta las semifinales. Era un verano peculiar también, porque había Juegos Olímpicos que finalmente Martín Zubimendi jugaría junto a Mikel Merino y a Mikel Oyarzabal para traerse la medalla de plata. Martín Zubimendi es de los pocos con Barrene que puede decir que no ha llegado ni siquiera a la final jugando ese torneo como jugador de la Real, porque los datos son impresionantes, y es que desde 1996, que es el primero en el que nos vamos a fijar, porque como siempre os decimos, hablamos de lo que recordamos más o menos, y yo de este sí que me acuerdo, pero por el gran libro del deporte que editó el Diario Vasco en 1996, que me acordaba yo de que había un Sub-21 en el que estaban tres jugadores de la Real que perdieron en la final a penaltis frente a Italia. Eran Javi de Pedro, Agustín Aranzábal e Íñigo Idiáquez. Idiáquez fue titular en la final, le sustituyó de Pedro al descanso, Aranzábal fue titular y jugó todo el partido, y España acabó perdiendo a penaltis por 4-2 en un partido en el que Italia tuvo dos expulsados. El gol de Italia lo marcó Amoruso, estaba un tal Francesco Totti por ahí, y el gol de España lo metió pues un Sub-21 que llegó bastante lejos, que fue Raúl González Blanco. Ahí empezó el idilio, porque como os digo, esos tres de Pedro Aranzábal e Idiáquez ya son subcampeones de Europa en 1996, ya tienen una medalla que llevarse al cuello cuando llegan a la Real Sociedad. Pero es que 2 años después, Aitor López Recarte es campeón de Europa Sub-21 en una selección que entrenaba Iñaki Sáez. No he podido confirmar si Óscar de Paula es también campeón de Europa, porque hay algunas webs que sí que lo ponen, de hecho la web de la UEFA sí que lo pone, y hay otras que no le ponen a Óscar de Paula como convocado, y como de Paula tenía la de bomba, hombre, pues nos encaja que pudiera estar ahí, pero la verdad que a falta de confirmación, en las fotos que he podido ver, a De Paula le dan el 17 en la voz de la UEFA, y no he visto a nadie con el 17, sí que reconoce algunas otras caras muy conocidas del fútbol español, como Salva Ballesta, como José Félix Guerrero, como Chefe Guerrero, que jugó luego en la Real, Víctor Sánchez del Amo, y acabó marcando el gol de la victoria Iván Pérez, el hermano de Alfonso, que creo que básicamente hizo carrera de ser el hermano de Alfonso, yo le recuerdo como tal, y encima metió ese gol importantísimo en 1998. A partir de ahí llegan 15 años de sequía, de no haber un solo jugador de la Real en las categorías inferiores, sí, pero no en la Sub-21 en este tipo de torneos. Es verdad que sí que iban a la Sub-21, pero no a este tipo de torneos, porque si mal no recuerdo, Zuaitz Gurruchaga fue internacional Sub-21 con España, debutó con el 10, si mal no recuerdo de hecho, y sí que estuvo, pero JJ Barquero, por ejemplo, sí que fue internacional Sub-21 porque fue a los Juegos Olímpicos, pero no estuvo en este torneo en el año 2000. De hecho, sorprende porque he visto la lista 1 a 1 y he dicho, son casi todos los del 99, los que ganan el Mundial del 99, y no está Cheja Barquero, que yo no sé si ese año estaba en el Toulouse cedido o estaba en el Eibar, pero bueno, estaba más o menos por ahí, y se perdió el momento pues importante de su generación, ¿no?, que era ese europeo Sub-21 del año 2000. Pasamos a 2013 y aquí todos lo recordaremos porque fue un torneo que a mí personalmente me marcó, porque es lo de mi generación, pero sobre todo porque hay una Siri Arramendi que juega completamente desnudo el torneo en Israel. Lleva el 3, es lo más feo que ha llevado a Siri Arramendi en su carrera, pero se sale absolutamente hasta el punto de que Madrid paga la cláusula por un futbolista que era diferencial. Y en aquel torneo no estaba solo Asier Arramendi, había otro canterano de la Real como Íñigo Martínez, que volvió en 2013 de una selección,
la que estaba De Gea, en la que estaba Bartra, en la que estaba Isco, en la que estaba Morata, con, lógicamente, el título continental, porque con ese equipo lo raro era no ganarlo. En 2011 podían haber estado los dos, no lo estuvieron, apostaron por un equipo que acabó ganando el título, con lo cual tampoco se puede quejar nadie, pero el que ya tenían, yo creo que algo de espacio sí pueden haber tenido tanto Íñigo Martínez como Yarra. Íñigo sí estuvo en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en 2012, también como sub-21, de hecho no completó una buena actuación, la cagó el primer día y fue expulsado, creo que frente a Honduras, y España se fue a casa antes de tiempo, y Yarra no estuvo porque se lesionó. En 2013, un año después, Yarra fue capital en la selección de Julen Lopetegui, que fue, bueno, pues un equipo espectacular, la verdad. Martín Montoya en un lado, Moreno, Alberto Moreno, el del Villarreal, en el otro. Ya digo que Yarra, yo creo que Yarra, Isco, Thiago, el mediocampo, para que os hagáis una idea, estaba Coque también por ahí. Morata, Cristian Tello, cuando era un muy buen futbolista en el FC Barcelona, también arriba. La verdad que el torneo que ganó España pues era más que merecido, y lo que hizo Yarra, pues es que la jugada contra Alemania, creo que hace poco le leí una entrevista, no sé si era Noticias en Mundo Deportivo, que decía, todavía la veo y no me la creo, porque sigue saliendo, me vienen jugadores por todos lados y Yarra se va con una facilidad asombrosa. Es 2013, en 2015 España no se clasifica, en 2017 sí, y vuelve a tener a dos jugadores de la Real en la final, porque, bueno, en la final no jugaron, pero sí que estuvieron Álvaro Odriozola y Mikel Oyarzabal, que se trajeron la medalla de plata. Perdieron frente a Alemania. En Alemania había un pelirrojo que le recordaban o decían que se parecía un poquito a Zurtuza, que era Max Arnold, el jugador creo que del Wolfsburgo, que luego no ha hecho la carrera que prometió en ese verano, pero Odriozola y Oyarzabal llegaron a la final y se trajeron por lo menos la medalla de plata. La ocasión es sencilla, 96, 3 de la Real medalla de plata, 98, 1 o 2 de la Real medalla de oro, 2013, 2 de la Real medalla de oro, 2017, 2 de la Real medalla de plata, 2019, 3 de la Real y 2 de Zubieta, porque Igor Zubeldia es campeón de Europa sub-21 con España, Mikel Oyarzabal también lo es, con un papel fundamental, siendo el más importante de los tres, y Mikel Merino, quien nos lo iba a decir no mucho tiempo después, era suplente en ese equipo de Marc Roca. Un año después, por ejemplo, en 2020, cuando llegó la pandemia, me acuerdo de revisar el documental que hay en Amazon Prime sobre esto, y yo decía, claro, es que Mikel Merino era suplente en Marc Roca, porque Marc Roca es la temporada que hace espectacular en el español. Claro, Mikel Merino luego ha sido mucho más futbolista que Marc Roca, que, ojo, ya dije que me parecía un buen fichaje para la Real, pero que me gusta mucho más el Conde, evidentemente. Los tres son campeones, aquí se vuelve a repetir, 2 de Zubieta, 3 de la Real y medalla de oro de vuelta. 2021, como ya os digo, es la de la pandemia, es una edición diferente porque se juegan 2 ventanas, porque no querían juntarse tampoco en una ciudad todos, no querían hacer el torneo habitual en verano, y Barrene consta como jugador que participa en la primera ventana, en la de marzo, en la que todos dijimos, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están...? Que nos jugamos la final en 2 semanas, que es que le decimos de la Fuente que no tiene sentido que tengas a jugadores de Real y Atlética aquí. Martín Zubimendi, me acuerdo que en el último partido tenía molestias en las costillas y de la Fuente no le sacó porque España solo necesitaba un empate, pero Martín Zubimendi sí que jugó la fase final, fue de los mejores, perdió España frente a Portugal, una España con Brian Hill, con Marco Cucurella, con Fran Beltrán, que yo es que a Fran Beltrán me parece que es más mayor que Martín Zubimendi, pero no, sigue teniendo la misma edad, y una buena selección española se acabó eliminando en semifinales, con lo cual Martín Zubimendi ese verano no tuvo medalla con la sub-21, pero sí tuvo medalla con la olímpica. Me imagino que antes de verano Martín te habría dicho que quería las dos, pero si tienes que elegir solo una, pues lógicamente te vas a quedar con la medalla olímpica porque mola bastante más. A partir de mañana empieza el camino de Barrenechea, que no es habitual poder decir que has estado en 2 europeos sub-21, porque significa que has salido muy pronto y lo has hecho muy bien a una muy temprana. Barrene va a ser uno de ellos porque, aunque no jugó la fase final, sí que jugó la primera del de 2021. Mikel Oyarzabal lo hizo, el primer año no lo ganó, al segundo sí que lo hizo, Mikel Merino también, así que vamos a ver si Barrene, que opta con menos opciones de ser titular que Jon Pacheco, que se espera que sea el mariscal de la zaga de Santidenia, pues a ver si vienen con la medallita, porque Barrene la verdad que ha acabado la temporada como un tiro. Es verdad que ha pasado casi un mes desde el final de la competición, y bueno, han pasado 3 semanas, mejor dicho, del final de la competición, y tenemos ganas de ver a Barrene, ¿no? Tenemos muchísimas ganas de ver a Ander Barrenechea, a ver cómo sigue con esa flechita para arriba, destrozando rivales y disfrutando, porque todo lo que sume a la cesta Barrenechea lo va a recoger la Real, lo va a sembrar Barrene para que lo recoja la Real a partir del mes que viene. A mañana voy a haceros una previa ya de todos los nombres que tenéis que seguir en un europeo sub-21,
que es que España tiene un equipazo, pero te pones a mirar el de Francia y es una locura. Te pones a mirar otros equipos y hay talento por todos lados. Es un torneo en el que está Sandro Tonali, por ejemplo, con Italia. No está Kvaratskhelia, que se ha caído por lesión, el crack de Georgia, pero sí está Mamardashvili. Eso viene mañana con un montón de nombres que os voy a intentar explicar por qué tenéis que verlos, como ya hice en el mundial, los Juegos Olímpicos, y creo que acerté porque todos lo hicieron bastante bien. Me acuerdo de Anthony, me acuerdo de Richu Doan y de alguno más que... Además me acuerdo que dije que Richu Doan era el que me apetecía ver en Japón y no Take Kubo. Y mira, ¿tú por dónde? Pues Take Kubo acaba en la Real y siendo un futbolista como en la Copa de Upino. Pero bueno, que mañana vamos con todo eso. Hoy os dejo aquí este vídeo en el que vamos a hablar del torneo. Hemos hablado del torneo que mejor se le da a Zubieta. Es que es ir, llegar a la final casi siempre, traerte una medalla practicante siempre también. Así que creo que la ecuación es sencilla. Mucha suerte para Barrene, mucha suerte para Pacheco. Like, suscribíos, seguid a 90FC _ en redes sociales. Muchas gracias. Agur.